Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV. En esta ocasión continuamos con esta serie de análisis sobre el proceso histórico del PRI. Y en esta ocasión vamos a continuar analizando un momento más, sobre todo rescatando la 14ª Asamblea Nacional del PRI, ya para la década de los 90, y analizar este momento o sobre todo de relevancia para entender un poco la historia política de este partido, sobre todo por el momento histórico que estaba pasando este partido y la coyuntura que tiene de fondo esta asamblea y sobre todo la relevancia. En otros episodios anteriores, una serie anterior que ya hemos estado desarrollando, hemos estado profundizando sobre todo el origen de esta fundación de este partido desde 1929 con el PNR. Posteriormente analizamos la transformación que tuvo este partido para el PRM y posteriormente un tercer momento que es el PRI. Y a su vez llegamos a la década de los 50, en los 60, donde este partido empieza a tener las primeras síntomas de crisis, ¿no? Sobre todo analizamos este periodo muy interesante acerca de la reforma que trató, pero no se fraguó en cierto momento, con la reforma planteada con Roberto Madrazo, ¿no? Y es aquí, Con Carlos, con Carlos, su papá. sí, Sí, sí. con, bueno, esta reforma que tuvo con Carlos Madrazo, ¿no? Y es aquí donde, junto con Rafa, vamos a analizar más a fondo la relevancia que tuvo esta Asamblea Nacional del PRI, ¿no? Sobre todo porque en esta asamblea se planteó de fondo la llegada de una cuarta etapa en el partido, ¿no? Como un momento consustancial, ¿no? Y hay que recordar que también está inmerso dentro de este contexto donde aparece la competitividad, sobre todo de otros partidos, ¿no? Sobre todo los partidos que integraban el Frente Democrático Nacional y también el PRI, ¿no? Que empieza a tener sus crisis, pero también la presencia de otro partido que es el PAN, que empieza a tomar fuerza en la ciudad, ¿no? O en las ciudades principalmente, y es a donde se plantea la necesidad de revisar el sistema de partido hegemónico, ¿no? Este partido de Estado que ya estaba. Y es aquí donde también pues vemos un panorama muy distinto, sobre todo que es un panorama que nada que tiene que ver con los años 20, los años 50 y mucho menos los 70, ¿no? Donde también el PRI va a tener que afrontar un sistema electoral donde aparece el abstencionismo ciudadano, ¿no? Y el avance del PAN como un partido distinto, ¿no? También la presencia de los movimientos sociales, ¿no? Como ciertos vínculos o sobre todo canales no electorales para expresar el descontento, ¿no? Y sobre todo también se acentúa la incapacidad que tiene el PRI para poder canalizar estas demandas, ¿no? Y es aquí donde existen también problemáticas, ¿no? Porque anteriormente con Carlos Madrazo se intentó impulsar una transformación creyendo ir en un cierto sentido a una propuesta ya por el presidente Díaz Ordaz, ¿no? También hay que recordar que en ese mismo tenor también se habían propuesto también el proyecto de una democracia más transparente, ¿no? Durante la presidencia de José López Portillo, ¿no? Sobre todo impulsado con Carlos Sansores o incluso Reyes Heroles, ¿no? Y, por ejemplo, ya para la presidencia con Miguel de la Madrid, pues también se buscó proyectar esta consulta directa, ¿no? Encargado principalmente con el presidente del PRI, que era Adolfo Lugo Verduzco, ¿no? Y es aquí ya para la década a finales de los 80, ¿no? Cuando ya es precandidato Carlos Salinas de Gortari, pues se buscaba la democratización interna del partido, ¿no? Como una tarea para ese momento que le permitiera modernizar no solamente el partido, sino también la política del país, ¿no? Y también hay que señalar a la audiencia que en ese momento también aparece la ruptura y la separación de la corriente democrática encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Como estos también actores políticos, ¿no? Y es aquí donde vamos a analizar un poco la relevancia que tiene esta 14ª Asamblea Nacional, ¿no? Sobre todo por los costos políticos que va a tener, pues, las elecciones del 88, ¿no? Y donde pone en jaque a este partido de Estado. Y bueno, Rafa, quisiéramos saber cuáles son tus impresiones, ¿no? Sí, David, un gusto estar aquí contigo, con nuestro auditorio una vez más, con el tema del Partido del Estado en México. La última sesión, como bien señalas, vimos el primer intento de una reforma desde adentro del partido para adecuarlo a un país diferente, un país que
no era el país de los años 30 y 40, sino un país y una nación que está ya eminentemente urbanizada, digamos, es más urbana que rural, ¿sí? Y en donde hay una cierta bonanza económica, todo este modelo surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Y como vimos, pues lo que se trataba era de abrir el partido y de darle una cierta dinámica interna en términos de elegir candidatos, ¿sí? En plebiscitos e incorporar a las mujeres y a los jóvenes como estos sectores que de alguna manera habían quedado fuera en el diseño original del pacto corporativo en los años 30 y 40. En los años 80 y 90 van a tener una coyuntura totalmente diferente, un contexto a nivel global en el cual el consenso de Washington y el nuevo modelo económico, conocido como el neoliberalismo, el modelo económico neoliberal, va a generar nuevas condiciones políticas, ¿sí? Y va a sentarse o a moverse en un contexto en donde la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín en 89 reconfigura a las relaciones internacionales y la geopolítica. Es en ese contexto en el que en 1988, en una elección muy discutida, Carlos Salinas de Gortari, que era el jefe de programación y presupuesto de la Secretaría de Programación y Presupuesto durante el sexenio de Miguel de la Madrid, sí, toma el poder y con la finalidad de modificar la relación del Estado con los gobernantes y con la economía particularmente. Esto en un contexto de crisis económica muy aguda, de crisis de deuda, y en donde es necesario reconfigurar, insisto, las relaciones con Estados Unidos y al interior con empresarios y con otros factores de la producción. Efectivamente, en el contexto político, lo que tenemos en México es el surgimiento en los años 70 de lo que serán conocidos como los bárbaros del norte, los panistas, que ganan algunas presidencias municipales y el PAN se revitaliza para convertirse en un partido que quiere ganar elecciones y no que solamente quiere ser un crítico del pacto corporativo. Quieren ganar elecciones y es ahí donde entra una nueva generación con Terrazas, con el propio Fox y otros, Rufo Apple y otros que no, lo que quieren es que el partido sea competitivo, cueste lo que cueste. Y por el otro lado, efectivamente, una izquierda que se venía reconfigurando con el PSUM, primero el Partido Socialista Unificado de México, cuando desaparece el Partido Comunista, y luego que se unirá al Partido Mexicano de los Trabajadores para apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Bien, entonces, lo que intenta el gobierno de Salinas es adecuar los cambios económicos y los cambios políticos, y en particular al Partido del Estado. El Partido del Estado va a tener que dejar de ser el partido original, revolucionario, nacionalista, popular, para convertirse en un partido en el cual se puedan incorporar una serie de sectores que habían quedado al margen, sobre todo sectores de población que no estaban en los sindicatos corporativos de la CTM, que no eran, digamos, miembros de la CNC. Y entonces va a surgir una serie de propuestas, ¿sí? Para ampliar, de aquí va a surgir el movimiento territorial y otros que lo que quieren es incorporar a estos sectores, no dejárselos a la oposición, sobre todo con una propuesta política y económica diferente. La crisis de 88 electoral genera una reforma política de la cual surgirá el IFE, ¿sí? Habrá un cambio en las relaciones en el Congreso, donde ya la negociación empieza a ser la constante, no la imposición, y en 1997 este ciclo termina con la pérdida de la mayoría absoluta en el Congreso por parte del PRI. Entonces este proceso inicia en el 88
y es un proceso que efectivamente impacta en el partido del Estado. ¿Sí? Y lo primero que hace Carlos Salinas es poner a uno de sus personas de más confianza, Luis Donaldo Colosio, en la presidencia del partido. Este presidente intentará hacer una serie de foros para, en 1990, de septiembre, si no me equivoco, sacar adelante la convocatoria de la 14ª Asamblea. Esta asamblea será muy importante porque es aquí donde se hace todo el ajuste en términos de declaración de principios, ¿sí? De reglamento interno y de todo lo que tiene que ver con la ideología del partido del Estado. ¿Sí? El nacionalismo y el populismo dejarán paso a lo que Carlos Salinas llama como el liberalismo social, que quiere convencer a la población de que no es ni el partido corporativo del pasado, ni el partido neoliberal, individualista, antiestatista, que se imponía en esa época en todo el mundo, o buena parte del mundo. Entonces él establece un término medio, ¿no?, que le llama el liberalismo social. Y entonces la declaración de principios y todo lo que se lleva adelante o a cabo en la 14ª Asamblea tiene dos elementos. Uno, ¿sí?, señalar al pacto corporativo y a los sectores corporativos como los responsables de la pérdida, ¿sí?, de votos por parte del PRI. Es decir, los señalan como los responsables. Esto a los que conocemos dinosaurios, CTM, CNC, incluso CNOP, esos sectores, ¿sí?, con los cuales la población ya no se identifica. ¿Sí? Y recordemos que además el sexenio de Salinas empieza con la detención de la Quina, ¿sí?, del líder sindical de Petróleos Mexicanos, y después con la salida de Jongitud Barrios del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación y la llegada de Esther Gordillo. Entonces, esos golpes que se dan contra la oligarquía sindical son muy significativos, ¿sí?, de que el gobierno no va a permitir que estos sectores vayan por su cuenta. Se acusa a la Quina, ¿sí?, de haber apoyado al PRD, perdón, a Cuauhtémoc Cárdenas en la elección. Se le acusa, se le plantan armas en su casa, se le detiene y se le saca del escenario político, ¿sí?, después de haber tenido un enorme poder. Entonces, la 14ª Asamblea va a ser un momento de crisis porque los viejos sectores se ven de alguna manera agraviados por esa acusación. Y la segunda elemento importante es la transformación del partido del Estado para convertirlo y hacerlo más atractivo a estos sectores medios, más individualistas, ¿sí?, y que no están en organizaciones integradas al partido del Estado, pero que son votos, evidentemente. Y entonces, sí, esta doble operación genera el surgimiento de un partido, incluso se coqueteó con la idea de cambiarle el nombre, porque en lo que efectivamente, como tú decías, David, estamos en un momento en el que se intenta una refundación al estilo de lo que fue la refundación en 1946, cuando el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en Partido Revolucionario Institucional. En esa ocasión señalamos que el PRI es un partido que se va a ajustar a las nuevas condiciones geopolíticas de la posguerra y por lo tanto no puede declararse socialista. Y entonces el candidato alemán, sí, pide que se cambie el partido, pide que se le cambie su ideología para que se ajuste a las nuevas condiciones. Bueno, pues guardar las distancias, esto es lo que se está intentando en la 14ª Asamblea en 1990. Pero aquí las cosas son diferentes. El partido ya no va hacia arriba, el partido va hacia abajo. ¿Sí? En parte por ignorar las propuestas de Roberto Madrazo, que ya hablaban de incorporar sectores que se quedan fuera, y en el otro porque básicamente, sí, la propuesta neoliberal choca directamente con la tradición ideológica del Partido del Estado. Entonces se genera una crisis que va a ir tomando forma
con la 16ª Asamblea, donde finalmente el liberalismo social es colocado como en el centro y oficialmente en los documentos de partido. Esto no se logra en la 14ª, se logra en la 16ª, 2 años después, en el 92. Sí, pero desde antes, con la propuesta de Colosio, está la idea de refundar el partido, y esa refundación será fallida, entre otras cosas, porque precisamente ese candidato que después, ese presidente del partido que después se convierte en candidato presidencial, es asesinado. Y por primera vez desde el asesinato de Obregón en 1928, ¿sí?, el Partido del Estado vuelve a sufrir, ¿sí?, una desaparición física de un personaje, de un candidato que, si bien no había ganado las elecciones, lo más seguro es que las ganara. ¿Sí? Y es asesinado, ¿sí?, en Baja California, precisamente en el estado en donde se da la primera concertación. Se le quita el triunfo al PRI, se le da a Rufo Ape, como una manera de negociar con el PAN para contener a Cuauhtémoc Cárdenas y al Frente Democrático Nacional. Divide a la oposición, le da ciertas concesiones, y esto, sí, provoca de alguna manera una crisis al interior del PRI, porque evidentemente para muchos priistas, ¿sí?, el entregar una plaza que había sido ganada a chuecas o a derechas es una traición. Entonces no es casual que asesinen a Colosio ahí. Se ha dicho que en realidad fue el presidente el que lo manda a asesinar, lo cual me parece una desproporción, toda vez que tú no vas a poner a un príncipe y luego lo matas, porque dio un discurso supuestamente criticando. Pues eso era normal, todos los candidatos se separaban del presidente para poder ofrecer una cara nueva. Sí, era evidente, y ese tipo de discursos pues, eran eso, discurso. ¿A quién le puede caber en la cabeza que Colosio, el alumno predilecto de Carlos Salinas, iba a echar atrás todo el proceso, ¿sí?, de cambio de modelo económico? Evidentemente, sí, él fue su principal sostenedor. Por supuesto que eso no iba a pasar. Entonces, no sabemos en realidad todavía bien a bien quién lo mandó matar. Pero si usted revisa las consecuencias del asesinato, lo que se va a dar cuenta es que el Partido del Estado vuelve a quedar en manos de los dinosaurios. Y no es casual que primero tenga como candidato a La Bastida en el año 2000 y luego a Roberto Madrazo, los dinosaurios por excelencia, que habían quedado relegados porque no estaban en el grupo salinista, ¿sí?, o al menos no eran de los consentidos del grupo. Entonces dices, pues sí, efectivamente el asesinato, sí, trunca la propuesta de Salinas de tener cuando menos 3 sexenios con su gente, ¿sí? Y lo que sucede es que queda efectivamente un tecnócrata como Ernesto Zedillo, ¿sí?, pero con un poder muy disminuido porque el partido está dividido. Y porque además la oposición está fuerte. El PRD se funda un poco después del 88, ¿sí?, y se convierte en la bujía de las elecciones. Y el PAN empieza a cobrar fuerza porque empieza a hacer alianza con estos empresarios que antes eran priistas. Entonces, creo que es muy importante, y creo que es el inicio del fin, definitivamente, del PRI, porque el asesinato de Colosio, insisto, muestra que hay un partido dividido, que hay un partido, ¿sí?, que está básicamente partido en 2, en 3, en 4, si usted quiere, ¿sí? Y vamos a ver empresarios que se van al PAN, vamos a ver precisamente la corriente democrática, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia, se me escapa el nombre de la doctora Ifigenia, y el propio Cuauhtémoc Cárdenas y otros, incluyendo por ahí Andrés Manuel López Obrador, efectivamente, los Monreal y otros que se empiezan a dar el bandazo para lograr mejores posiciones en un partido emergente como es el PRD, ¿sí? La división final no será hasta la llegada de Morena. Ahí usted ahora puede ver que medio PRI está en Morena, ¿no? Algunos maliciosamente le llaman primor al partido, pero bueno, esa es otra historia. Volviendo a los 90, lo que tenemos es el intento de un presidente
de armonizar la política económica, el modelo económico, con un partido, sí, diferente, con otras banderas y con otra base social. Pero no se logra. Y no se logra porque el sector duro, los dinosaurios del PRI, no sueltan prenda. Hoy, sí, podemos ver cómo pues, las consecuencias están a la vista de todos, ¿sí? Pero fue en 88, y particularmente en el año del 90, cuando esa refundación fallida genera la crisis del Partido del Estado con el asesinato primero de Luis Donaldo Bonocio y luego el asesinato, sí, de Ruiz Massieu, que es presidente del partido, recordemos, ¿sí? Entonces, si a esto usted le suma el EZLN y el surgimiento en el 94 del EZLN, bueno, pues lo que tiene es básicamente un caldo de cultivo que el PRI no va a poder sobrevivir, no va a sobrevivir. Entonces, si usted me pregunta, ¿cuándo se echó a perder el PRI? Bueno, o como diría Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el PRI? Pues podemos decir que este cambio en el modelo económico, ¿sí? Básicamente lo que hace es darle la puntilla a un partido que ya venía dando muestras de rigidez, de falta de circulación de élites, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener esto en cuenta porque ese momento es fundacional en términos de lo que hoy es un partido, pues si no de Estado casi, que es Morena. Si se fija, ¿no? Digo, ya hablaremos de esto en el próximo programa, en donde ya entraremos ya a las condiciones actuales del partido, ¿sí? Y tomando en cuenta todo esto que hemos revisado, David, pues mostrar los signos de la debacle y de la decadencia hoy, ¿no? Que son consecuencia, insisto, pues de todo esto que hemos venido trabajando, porque los partidos políticos, recordemos, no mueren de muerte natural, se suicidan, dice, ¿no? Por ahí una cita de José Enrique Rodó, principios de siglo. Y aquí lo que vemos es que, en mi opinión, el cambio de política económica, de modelo económico, y tratar de forzar a un partido nacido del nacionalismo revolucionario para que se adecue, ¿sí? Y para que sostenga políticas totalmente contrarias a su ideario tradicional, pues eso es harakiri, suicidio. Todavía quedará la famosa segunda generación de reformas cuando el PRI con Peña Nieto se une al PAN y al PRD para vender Pemex y para hacer esa reforma. Y esa fue ya la puntilla, pero es consecuencia del viraje de la política económica de 88, si usted se fija, ¿sí? Y ahí, chao, ahí se acaba el tema, ¿no? Y queda pues lo que queda hoy, nada más. Pero todo empieza, en cierto sentido, en los finales de los 80, como tú bien señalabas, por el cambio a nivel global y a nivel nacional, ¿no? Que es lo que genera todo esto. El Tratado de Libre Comercio va a acabar con las organizaciones campesinas y con las organizaciones obreras para someter la planta industrial y el campo mexicano al Tratado de Libre Comercio. Y no es casual que en esa época se acelere, ¿sí? la migración de millones de mexicanos que se van, dejan el campo porque simplemente el campo deja de tener subsidios, deja de tener apoyo gubernamental y se convierte en presa de mineras y de grandes corporaciones, sí, que producen alimentos transgénicos. Pues con esto yo creo que quedaría más o menos algunos de los elementos para entender ese periodo, David. Así es, Rafa, me parece muy interesante este espectro amplio y también señalar a la audiencia que dentro de esta asamblea, o antes de que se efectuara esta 14ª Asamblea Nacional del PRI, hay que recordar que Colosio fue muy cuidadoso, ¿no? No solamente para mantener su imagen, sino también utilizar los medios de información y de debate. Y también, como ya lo hemos analizado en diferentes momentos, el PRI ha sumado cierto sector, ¿no? Y hay que recordar que Colosio fue muy cuidadoso y sobre todo suma a un sector que tampoco había estado en el escenario o en otros momentos históricos y fue el sector académico del país, ¿no? Que va a tener también un peso muy importante a la hora de proponer esta nueva reforma o nuevo intento de reforma, ¿no? Porque va a buscar recorrer todo el país para buscar nuevas alianzas, ¿no? Ya no con las organizaciones obreras o campesinas, sino sumar otro tipo de organizaciones, ¿no?
Y Claro, y aquí, perdóname que te interrumpa. Efectivamente, lo que tú dices, no solamente por la fundación de CONACYT, sino en la reforma electoral que se inicia en 89. Están Pepe Boldenberg, están todos los que después estuvieron en el INE, sí, que eran profesores universitarios, sí, Rafael Sevilla, en fin, Rafael Sevilla, muchos de ellos que estuvieron participando directamente en esta reforma electoral que supuestamente iba a generar un nuevo panorama para la competencia electoral, efectivamente. sí, así es, Rafa, y me parece también importante rescatar que en esta 14ª Asamblea Nacional, pues de fondo, pues está presente el discurso, por un lado, de hacer un balance como hasta autocrítico, entre comillas, ¿no? Por parte del PRI, ¿no? Sobre todo para buscar una nueva clara identidad y buscar un nuevo proyecto, ¿no? Porque, pues como ya lo hemos señalado, pues estaba más vinculado a profundizar y establecer estos ajustes económicos, ¿no? Para evitar, por un lado, la reducción de estos lados clientelares y por otro lado, pues tener un partido un poco más maduro, ¿no? Porque también ya vienen en declive. Pero aquí también algo interesante, en esta asamblea, pues se dice públicamente que el PRI es un partido de Estado, pero se trató de matizar que si se regresaban a las condiciones históricas anteriores de cómo surgió este partido de Estado, pues no evitaría que este partido pues continuara en el gobierno, ¿no? Sino más bien se trató de buscar esta nueva fase de pluralismo, si lo queremos ver así, y reactivar pues esas bases territoriales, ¿no? Que debían ser como esa forma para transformar y seguir sosteniendo la representatividad sectorial de este partido, ¿no? Y aquí es muy interesante porque como ya lo has matizado, también se buscó la idea de cambiarle el nombre a este partido del PRI y llamarlo el Partido de la Solidaridad, ¿no? Como tratar de hacer esfuerzos compartidos, ¿no? Y con responsables entre el Estado, el partido y esta nueva sociedad mexicana naciente ya en los años 90, sobre todo pues porque la población es más urbana, ¿no? Y tratar de desplazar los viejos corporaciones que habían sido la base consustancial del PRI, ¿no? Y es aquí donde la propuesta de Salinas y de Colosio, pues, tiene que esperarse todavía 2 años más para establecer esos nuevos retos, ¿no? Y sobre todo redefinir la posición política del partido frente al gobierno, ¿no? Y sobre todo para la sociedad y también ver la, también entender que hay un desfase entre la burocracia y la toma de decisiones en las organizaciones que en ese momento formaban parte del PRI, ¿no? Y tratar de agilizar esa reforma porque hay que recordar que el PRI también iba a cumplir aniversario en la década de los 90, ¿no? Y es O aquí sea, donde... sí, o sea, el PRI lo que quiere es ser más competitivo electoralmente, ojo. En realidad todo el proyecto se hace en la presidencia y en el gobierno federal. El PRI no participa. El PRI no participa. Lo único que quieren es adecuarlo a las nuevas condiciones para que sea más competitivo en un contexto en el que cambia el sistema de partidos y en donde cambia todas las reglas electorales, ¿sí? Entonces, evidentemente las presiones son muy fuertes, por eso no se le pudo cambiar el nombre de Solidaridad. Ganas no les faltaron, pero hay un sector al interior del PRI que tiene fuerza todavía y que no es tan fácil, ¿no? Convencerlo, ¿sí? Y yo creo que ese es el sector, ¿sí? Que al final de cuentas es responsable del asesinato de Colosio, ¿sí? Digo, a mí me queda claro, fueron los dinos los que lo intentaron. Entonces esto nos habla de una crisis terminal, porque el partido se está suicidando, por así decirlo. O sea, ¿qué mejor que un nuevo cuadro para el PRI? Pues un hombre joven como Colosio, no alguien como La Bastida o como Roberto Madrazo, que van a ser los candidatos posteriores, ya no digamos los que compiten después, o sea, y ahorita, usted dígame qué candidatos tiene, ¿sí? El PRI, la señora esta, precisamente la hija del asesinado de Ruiz Macié, que quiere, anda ahí también. Beatriz Paredes, yo no sé de dónde la sacaron, yo pensé que ya pues estaba, hombre, si no fallecida, pues ya grandecita, ¿no? Pues también levantó la mano y entonces pues todos quieren, Murat también, o sea, entonces vemos cómo en realidad hay una crisis en donde ya no hay un liderazgo efectivo, el PRI ya no tiene al presidente, entonces pues es un desastre, pero eso es consecuencia del cambio, ¿sí? Eso es consecuencia de esa lucha y de esa refundación fallida, y bueno, pues
a lo que sigue, ni modo, ¿no? Así es, Rafa. Y bueno, para finalizar un poco este análisis, me parece también interesante rescatar que, si bien es cierto, se trataron de poner nuevas reglas de juego, más sin embargo, aunque no fue la reforma que Colosio, Salinas quisieron llevar adelante, pues esta reforma quedó a medias, ¿no? En cierto sentido de que pues no se logró canalizar esas plataformas ideológicas dentro del Estado, pero lo que sí pudieron rescatar dentro de este intento de reforma fue cambiar un poco las formas de afiliación, tanto individual y la representación proporcional de ciertos sectores, ¿no? Dentro de la estructura Ujú. organizativa del partido, ¿no? Donde se trataba también de abrir nuevos canales a ciertos sectores que no estaban dentro del radar de este partido, ¿no? Sí, sí, se hace una fundación para quitar al IEPES, se pone el Frente Juvenil Revolucionario, es decir, si uno revisa el organigrama del partido se cambia, pero la esencia, la dinámica interna, no, de sometimiento al presidente y de fuerza a través de los sectores. Así, Rafa, y bueno, en base a lo que hemos analizado, me parece que hemos dado una apertura amplia para ir profundizando en estas crisis, sobre todo una crisis que va a tener muchas repercusiones y que para ya inicios de los 2000, pues este partido va a continuar adoleciendo constantemente la situación. Y bueno, nos despedimos en una emisión más de La Náusea TV y también les sugerimos que puedan darle like a este video y a las diversas redes sociales. Nos vemos en otra emisión más. Hasta la próxima.